Shabbat Shalom a todos, familia del Eterno. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias por tu amor, tu compasión, por la vida que nos das, por el tiempo que nos permites, Abba, reunirnos para glorificar tu nombre. Gracias por la obra de Mashiach, Abba Kadosh, por la parashá que nos enseñaste hoy, Abba, en relación a la de esta semana. Gracias, bendito Elohim, porque tú nos hablas, Abba, en todo momento, y nos restauras, nos ayudas a seguir adelante. Bendice a tu pueblo, Padre, que aún está reunido, aquellos que ya terminaron, Padre amado. Sé propicio a ellos, por favor, y bendíceles, conforme a tus riquezas en gloria en Yahshua HaMashiach, conforme a tu amor, a tu nombre precioso, bendito Elohim. Te damos gracias porque hasta aquí nos has bendecido. Enmudece todo espíritu que no te exalte. Abba Kadosh, escóndenos del hombre fuerte, para que no nos vean, para que seamos protegidos todo el tiempo, Abba Kadosh. Que sea vertido sobre nosotros la obra de Mashiach, para que seamos preservados, guardados, Abba, con tu cobertura espiritual. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Amén, amén. Y voy a leer el Salmo 92. Bueno es exaltarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Todopoderoso, anunciar por la mañana tu compasión y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus mandamientos. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus mandamientos, oh Yahweh, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahweh, para siempre eres todopoderoso. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Yahweh? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán dispersados todos los que hacen maldad. Mas tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahweh, en los patios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bendito es el Abacadosh. Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh Sebaot. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Elohim vivo. Hasta el pajarito halla una casa, y la golondrina un nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de tus altares, oh Yahweh Sebaot. Rey mío y Elohim mío, dichosos los que habitan en tu casa, continuamente te exaltarán. Dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Y verán a Elohim en Sión. Oh Yahweh Elohim Sebaot, oye mi oración. Escucha, oh Elohim de Jacob. Mira, oh Elohim, escudo nuestro. Pon tu vista en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Elohim, que habitar en morada de impiedad. Porque sol y escudo es Yahweh Elohim, gracia y gloria dará Yahweh, no privará del bien a los que andan en integridad. Oh Yahweh Sebaot, dichoso el hombre que confía en ti. Amén, bendito es el Padre Celestial. Preciosa palabra del Eterno. Y vamos a compartir una enseñanza muy importante. Todas son importantes porque vienen de la Torá. Esta enseñanza va a tener varios tomos.
Hay mucho que hablar de todo este engranaje de cosas que nosotros absorbimos desde muchos tiempos. Para muchos es un caparazón difícil de sacar. Y vamos a iniciar esta, esta serie de videos y de más bien de enseñanzas sobre la maldición de las religiones. Amén. Y se puede analizar en muchos aspectos, pero la realidad de todas las cosas es que todo lo que te desvía de la palabra no te conviene, no le conviene al creyente. Todo lo que te desvía de la verdad es para muerte, no es para vida. Por lo tanto, no es más que una maldición para aquellos en el que son parte. Porque la tergiversación de las palabras, de forma literal, es decir, a propósito, ¿ok? No es que, yo creía que era esto, no. Adaptaron las cosas para que la persona la agree, como lo enseña en una parte del Tanaj, y no en relación a la verdad. Entonces, en esta enseñanza vamos a profundizar cómo las religiones crean un sistema de creencias usando una perspectiva original y estas siendo modificadas por argumentos que están fuera del contexto de la palabra de Elohim. Podemos decir contexto bíblico, pero sabemos que la Biblia fue organizada por Roma, ¿ok? Entonces la Torá como tal, la palabra bendita del Todopoderoso, estas organizaciones la modifican de manera tal que puedan tener control sobre las masas, sobre las personas, sobre los creyentes, sobre los hijos de Elohim. Amén. El sistema no toma en cuenta algo. ¿Qué es lo que no toma en cuenta? Que todos somos comprados por la sangre de Mashiach, lo que significa que esto es algo completamente peligroso, ¿ok? Porque costó sangre y la sangre divina tiene una función en el ser humano para que nosotros seamos preservados. Amén. Las maquinaciones del enemigo no podemos desestimarlas porque se mete en todo lugar con tal sutileza que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que lo que ya están haciendo es precisamente obra de Hasatán. Amén. Y le llaman experiencia espiritual. Amén. Entonces toda cosa fuera del contexto de la palabra, de nuestro Elohim, de lo que dijo Mashiach, de lo que dijeron los profetas, todo es modificado por argumentos y causa lo que hoy podemos llamar religión. Es decir, todas estas personas dicen, yo no vivo religión, pero todo procedimiento se manifiesta en sí religioso porque se separa de lo que dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es la religión? La religión es un sistema organizado de creencias, prácticas, normas y símbolos mediante el cual una persona o comunidad se relaciona con lo sagrado, lo divino o lo trascendente, y a partir de ello estructura su visión del mundo, su conducta moral y su identidad colectiva. Aquí no hay nada espiritual. Amén. Aquí no hay nada de kedushá, de santidad, porque la congregación como tal, como lo dice la palabra, como lo expresa la Torah y el Tanaj, es una congregación de kadoshim, de creyentes, de fieles, de santos. No es una iglesia tipo política, porque la palabra iglesia, que viene de eclesia, es un resultado o una expresión
o un significado político en el que alguien manda y todos se dejan guiar por aquella persona. Eso es lo que es una religión basado en iglesia. Pero el contexto según la Torá no tiene nada que ver con eso. Amén. Es una Keilah, una congregación de Kadoshim. No es una religión, es una obediencia a la palabra. Conforme a la palabra actuamos, vivimos, nos relacionamos y traemos resultado. Amén. Ahora, todo este sistema religioso está tan bien estructurado que las personas ven con obligación muchas cosas que son transgresión a la Torá. Amén. Y vamos a mencionar muchas de ellas el día de hoy. Por eso digo que es un tomo, porque hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Y creo que es importante. Y todo aquel que pueda escuchar este audio, por ejemplo, de lo que vamos a explicar, no lo vea de una manera como que uno quiere venir en contra de una religión o en contra de una persona. Ese no es nuestro norte. Nuestro norte es sacar de la ignorancia a seguir los pasos de nuestro Mesías y hacer la voluntad de Elohim como Él lo estableció en la bendita Torá. Amén. De por sí cada uno de nosotros vivimos religiones desde que teníamos uso de razón. Vivimos religiones. Sabemos de lo que estamos hablando. No es una cosa que ignoramos. Amén. Entonces, los elementos esenciales de una religión es la creencia, obviamente. ¿Ok? La existencia de Elohim, porque dentro de la religión sí hay creencia de Elohim. ¿Ok? Por eso es que se mezcla. Porque saben que hay una verdad, porque saben que hay un creador, porque saben que hay un mediador, porque saben que hay gente que ha sido llamada para una función espiritual. Entonces, dentro de este contexto de creencia está la existencia de Elohim, la existencia de dioses y las fuerzas trascendentales. O sea, en el término yo encierro todo eso a lo esotérico, ¿ok? El origen, de dónde proviene, el sentido de la vida, el bien, el mal y el destino humano. ¿Ok? Son cosas lógicas para determinar hacia dónde una persona puede ser dirigida. Entonces estas creencias suelen estar contenidas de textos sagrados, como lo hablamos, porque conocen y saben que existe Elohim. Amén. Entonces, estos procesos religiosos crean en la persona o en el grupo de personas procedimientos que copian de la verdad, la adaptan a su vida, lo manejan según sea conveniente en cada persona. Amén. Eso es la relación de la creencia. Yo creo en esto, el otro cree en el otro, somos hermanos, nos amamos, el corazoncito diabólico del diablo que está por ahí, y todos nos llevamos bien. Ya, tú pones una mano, el otro pone la otra, nos llevamos bien y todo es paz. Eso es una creencia colectiva, cada uno por su lado. El culto y la práctica como segundo elemento incluye actos mediante los cuales se expresa la fe, que es la oración, las ceremonias rituales, lo que le llaman sacramento, que son procedimientos, y las festividades religiosas que no son la Torá, que no son expresadas por la Biblia. Amén. Hoy es 20 de diciembre, dentro de 4 días vamos a ver una festividad que no es bíblica. Vamos a ver dentro de 14 días otra festividad que no es bíblica. Amén. Todo es religioso, pero adaptan la religión a usando la palabra. Es decir, no, eso es pagano, pero yo lo hago para exaltar a Dios. Eso no significa eso. Tú no estás haciendo nada con eso. El simple hecho de hacerlo ya te hace parte de eso.
No importa si tú le pones luces blancas y el otro le pone luz roja. O si este le pone luz verde y el otro le pone luz azul. La luz blanca es de Dios y la luz negra o la luz roja o la luz azul es de otro Dios. Y yo lo hago de esta manera. Eso es simplemente adecuar tu concepto a lo que las religiones ofrecen. Amén. Entonces en este contexto no cambia la razón de lo que significa o de lo que implica obedecer a todas estas prácticas religiosas. Amén. El culto distingue la religión de una simple filosofía. Es decir, que algunas creencias no llevan cultos o procesos culturales y otras sí llevan cultos y procesos culturales. Es decir, algunas religiones no llevan culto, como lo que le llaman el budismo, que realmente no es un culto, sino un procedimiento físico que lleva a la gente a dormirse mentalmente, cosas como esa. Estoicismo, que no lleva culto, pero sí es una formación moral y sí es una formación de ideas. Amén. El cristianismo sí lleva culto. Amén. Tiene una creencia moral y tiene una creencia de ideas. El islamismo, el judaísmo, todas estas religiones llevan culto como tal, dentro de su creencia. Amén. Porque el cristianismo, el judaísmo, el islamismo reconocen a Elohim. Y saben que en la Torá se hace un procedimiento espiritual para exaltar el nombre del Eterno. Por lo tanto, deben manejar lo que se llama culto. Un sistema cultural, como se dice. Además, una religión conlleva normas morales y normas éticas para que sea aceptable, ¿no? Si no, ¿cómo se le puede llamar que es algo bien establecido, bien determinado? Al final simplemente es una religión. Portarse bien no es ser kadosh. ¿Ya? Hablarle bien a una persona no es ser kadosh. Conlleva mucho más que eso. Entonces, ¿qué establecen las religiones? Porque el control de las masas maneja un sistema que es manejar o llevar a cabo lo que es correcto, o definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Deberes hacia Dios, porque no es deberes hacia Elohim, conocemos los deberes hacia Elohim. Deberes hacia los dioses en el cual ellos creen, y hacia el prójimo, que es la base fundamental de nosotros como los que hemos recibido, hablando en términos general, todos los seres humanos, hemos recibido la Torá. Sabemos que debemos honrar a Elohim y debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, en este contexto fundamental, lo que hace es pasarlo al nivel de la creencia colectiva y manejar esto para que no se distorsione el control de las masas en este sentido. Amén. En los principios de la justicia, que en este término religioso no es una justicia como se da acá, sino que quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Responsabilidad y convivencia. Entonces, todas estas normas influyen en la vida personal y en la vida social, y eso crea un impacto, y todo el mundo está feliz en ese aspecto o ese sistema religioso en el cual estábamos metidos todos. Amén. Las religiones se aseguran de que los creyentes manejen una vida personal adecuada, escuchen esto, socialmente, familiarmente y de manera íntima según su deseo de ser lo que quiera ser la persona, sin dañar los aspectos iniciales de una fe religiosa. Es decir, que cualquiera puede tener el deseo de ser lo que quiere ser, pero no dañes esta estructura.
Todos te aceptamos, pero eso manéjalo allá. ¿Ok? Eso no es la Torá. Como otro elemento tenemos la comunidad y la organización. Toda religión genera una comunidad de creyentes, autoridades religiosas, estructura institucional, iglesia, templo, sinagoga, mezquitas. Amén. Como quinto elemento, la experiencia espiritual, donde debe haber una fe, mas no la fe que dice la Torá. No es la fe obediente a la Torá, porque la fe es obediencia a la Torá. Debe llevar una conversión, un sentido de trascendencia, esperanza, temor reverente y consuelo. Entonces, todas estas cosas que parecen normal para guiarnos en la Torá deben estar implementadas en los sistemas religiosos. ¿Ok? Por eso pusimos la figura de este conjunto de personajes religiosos, porque llega el punto en el que todos se llevan bien y todo se maneja según lo que tú creas, pero sin dañar a nadie, y todo el mundo está feliz. Amén. Entonces todo este contexto de datos son sacados de una formación inicial y llevados a un sistema para ser modificado para el control de cada uno. Entonces toman la Torá y lo manejan entonces según como quieren, pero la fe no necesita control de masas. El control proviene del Todopoderoso. Amén. Las religiones tienen control de los hombres. Entonces todo este sistema religioso crea lo que se llama cobertura espiritual, entre comillas, 10 veces entre comillas, cobertura espiritual. Amén. Entonces cada uno maneja una cobertura espiritual de acuerdo a lo que cree y se somete a esa cobertura. Si él no lo dice, yo no lo hago. Si tal cosa, yo no me muevo. Si esto no sé qué, déjame hablar con fulano. Y si no quiere, no voy. Cobertura espiritual. Pero antes de llegar a esta parte, vamos a hablar un poquito más abajo de eso. Debemos decir que todo este contexto religioso que hemos leído en la Biblia y que vemos hoy en día es la separación hacia nuestro Elohim. La expresión cobertura espiritual o cobertura pastoral, tal como se usa hoy en muchos contextos de las religiones, podemos hablar de diferentes religiones. No voy a mencionar nombres, ya sabemos mucho sobre ese tema. Amén. Entonces, lo que se llama cobertura espiritual, cobertura pastoral, especialmente como autoridad espiritual, como una jerarquía que cubre, protege o valida a un creyente o ministerio, no está establecida en la palabra como tal. No existe cobertura pastoral. No existe cobertura espiritual del hombre. La cobertura es del Ruach HaKodesh. Cuando el creyente acepta a Mashiach, se bautiza, recibe al Ruach HaKodesh. Esa es la cobertura que el creyente tiene que tener. No la cobertura de un ser humano que no puede salvar tu alma. Es un contexto o es una información que viene de la palabra y lo sacan de contexto para tomarla a alguien y tener control de las masas. Tener control tuyo, de decirte qué debes hacer, qué no debes hacer. Amén. Y ahí están entonces los errores. Los errores garrafales, los errores que son paganos, que te llevan a otra cosa y no a la verdad. Una cobertura espiritual de un hombre sacando el rocío del Espíritu, tomando agua y escupiendo a los fieles para recibir una bendición, es diabólico. Ahí no hay nada que venga del cielo. Eso es diabólico. ¿Qué tal persona, cobertura pastoral, le pide los papeles del terreno de fulano para que
lo done, eso no es de Elohim, eso es diabólico. Y que el hombre recibe diezmos, ofrenda y todo tipo de cosas que provienen de droga, de mil cosas. No, aquí se lava, porque pues aquí es donde se lava todo, ¿no? Eso es pagano. Y mucha gente sabe eso. Y mucha gente vive en eso. Bueno, pero ¿dónde voy a ir? Es el único lugar que tengo y tal cosa. Eso es por falta de conocimiento. Entonces la cobertura pastoral, cobertura espiritual, no es un contexto bíblico. La Biblia no usa la expresión cobertura pastoral. No se presenta como una doctrina formal, ni como un requisito para la salvación o para servir a Elohim. Es un concepto teológico moderno desarrollado por interpretación social, no por mandato textual directo del Creador. Elohim no ha mandado a hacer eso. Sacar del contexto la palabra de Elohim, entonces es una religión, y eso es idolatría, y eso es fornicación. ¿Ya? Eso es fornicación. ¿Qué sí está establecido en la palabra? El pastoreo y el cuidado espiritual. La Biblia enseña que Elohim establece pastores para cuidar, enseñar, corregir, acompañar espiritualmente al creyente. Como dice 1 de Pedro 5:2, apacienta la grey de Elohim que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, con pronto ánimo, no como teniendo señorío, cobertura. Esa es la parte. Hasta va en contra de eso. Lo que dice Shalia aquí va en contra de lo que se llama cobertura espiritual. No como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí hay cuidado y responsabilidad, no control espiritual absoluto. El pastor no es el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu Santo. Esto es la vida o la muerte. La persona tiene que tener mucho cuidado en lo que escucha, lo que está pasando a su alrededor. ¿En quién ha creído? ¿Qué ha creído? ¿Por qué está sobre mí todo ese concepto religioso pagano? La autoridad espiritual debe ser funcional, no dominadora. Amén. Entonces sí existe la autoridad espiritual porque sí está plasmado en la palabra como tal, pero saca el contexto, lo modifica a tu entorno y dominas las masas. Eso es religión. En Hebreos 13:17 dice, escucha, esa es la parte de la autoridad espiritual correcta. Escucha a tus líderes espirituales. Estoy leyendo de la Torá, del hebreo al español. Y sométanse a ellos, es decir, obedézcanle, porque ellos velan por sus neshama, por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Elohim, Sebaot. Es decir, el creyente, el pastor, por llamarlo de esa manera, en realidad es Roe, el Roe, vela por las almas, amén, las ayuda, sabiendo que tiene que darle cuentas a Elohim. Amén. Entonces invita a la persona que no sabe, que está creciendo, que se está formando, a que obedezca a la palabra espiritual que esta persona expresa en relación a la Torah bendita, y que lo haga con alegría, con sinjá, y no quejándose. Amén.
Entonces la expresión autoridad espiritual o líderes espirituales se usa porque describe una función delegada por Elohim para guiar, para cuidar, para edificar espiritualmente a otros dentro de una comunidad de fe. Es decir, una comunidad que obedece al Todopoderoso. ¿Ya? No es que yo obedezco al Todopoderoso y los demás me obedecen a mí. No. Ellos tienen que obedecer al Todopoderoso y tú tienes que llevarlo a ellos a que obedezcan a Elohim, no que te obedezcan a ti. Es lo mismo que el padre hace con sus hijos en la casa. Le muestra la Torah para que busquen a Elohim, para que crezcan con el conocimiento de la verdad. No se aparten del mal y vayan en pos de Yahweh. ¿Ok? Como dice el Taná, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos hablando del mismo contexto. No es que tú eres dueño de ellos y que ellos hagan lo que tú quieres. No se trata de poder personal ni de jerarquía humana. Se trata de responsabilidad espiritual con propósito, con límites claros. Con límites claros y establecidos por Elohim, nada más y nada menos que establecidos por Elohim. No puede hacerse de otra manera. El origen de esta formación es divina, no es institucional, no es del concilio del otro, que es nada que ver con eso. Viene de la Torá. Es puesto por Elohim. No nace del cargo, sino de un llamado. Amén. Y de una responsabilidad, es decir, que el llamado conlleva a una responsabilidad ante el Todopoderoso, no ante los hombres, porque todos vamos a estar en la misma posición rindiéndole cuentas al Todopoderoso. Amén. Como dice Efesios 4:11, y Yahshua HaMashiach estableció a algunos pastores, Shlichim, Nevi'im, que son los profetas, algunos proclamadores, lo que le llaman evangelistas, son proclamadores, algunos Roim, que es pastor, Nevi'im, profetas, Morim, aquellos que enseñan la Torá. No están enseñando sus conceptos, están enseñando la Torá. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los Kiddushin, de los Kadosh, de los apartados de Israel. Amén. Para el mandamiento del servicio, para la reedificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos nosotros vengamos a la unidad de la emuná completa y al pleno conocimiento del Hijo de Elohim, Yahweh, o Yahweh nuestro Elohim, como un hombre maduro y perfecto conforme a la misma medida y la misma estatura de la plenitud que Yahshua HaMashiach tiene en sí mismo. Para eso es que se ayuda al prójimo o al creyente. Para que no seamos más niños lanzados sin rumbo y llevados con todo viento de enseñanza por trucos de hombres, astucia humana, utilizados por aquellos que mienten esperando engañarnos, sino hablando verdad en ahava, en amor, para que progresemos y crezcamos a través de Yahshua HaMashiach, quien es la cabeza de toda la Kol Eda, que es de toda la casa de Israel. Amén. La casa de Elohim. Es decir, Yahshua HaMashiach, de quien todo el cuerpo entero, unido y pegado por todas sus uniones conforme a la operación compartida de cada miembro, causa crecimiento para el cuerpo, edificándose en amor. Por lo tanto, esto digo,
y testifico en Yahweh nuestro Elohim, que de ahora en adelante conduzcan su alhaja, no como los otros gentiles andan, el conocimiento, no como los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo oscuridad, siendo alejados de la vida. Amén. De Yahweh nuestro Elohim, por la ignorancia que está en ellos, por la ceguera de sus corazones, quienes perdiendo sensibilidad se entregaron a la indecencia para cometer con codicia toda impureza. Pero ustedes no han aprendido su vida en Yahshua HaMashiach de esa manera. Entonces, la autoridad espiritual establecida en la palabra opera en el ámbito espiritual, no opera en el ámbito civil. No gobierna bienes, no gobierna decisiones personales, privadas, ni conciencias. Gobierna enseñanza, cuidado y dirección espiritual. Está sujeto a la palabra de Elohim. No crea doctrinas, ni las transmite, ni las aplica. Como dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Yahshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el imperio, Leolam Baed, por los siglos de los siglos. Este llamado tiene propósito espiritual, busca crecimiento, madurez y santidad sobre todo. No es una obediencia ciega. Lo que se expresa en la Torá, lo que se enseña es para que la persona tenga una obediencia genuina, y eso te saca, te libra, te mantiene a salvo. Amén. No es concepto personal, porque llevar a la persona al conocimiento de la verdad, entonces al hacerlo hay resultado. Amén. No viene de un contexto de mentira. Amén. Como dice, y ya lo leímos, Efesios 4:12, para perfeccionar a los Kadosh. Amén. Entonces este liderazgo es delegado, no es absoluto. Es para edificación, no es para sometimiento personal. Está sujeto a rendición de cuenta, como lo vimos más arriba. Y en primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces todo eso nos lleva a expresar y a formar el caminar juntos. Amén. El tener consejo el uno al otro, espiritual, obviamente. Y sujetarnos a hacer las cosas correctas y no conforme al pensamiento de cada uno. En Efesios 5:21 en adelante dice, sométanse unos a otros en el temor de Elohim. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la Keilah, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces imagínate que una mujer llegue a la casa y le diga, no, yo no voy a hacer eso porque el pastor dijo que hiciera tal cosa. Destruyó la casa. Destruyó la casa. Incumplió el precepto de Elohim. ¿Ya? La mujer quedó expuesta, perdió su cobertura por tomar el contexto y llevarlo por otro rumbo. Amén. Y así mismo con toda la congregación. Entonces, al final, el que dirige es el esposo de todas, o el que lleva la casa de todos, porque se rigen bajo sus propios pensamientos. Entonces, todo eso es peligroso. La religión es peligrosa.
Y toda la parte, todo lo que dice el Tanaj está exactamente bien establecido y bien explicado para que la persona lo entienda de manera que no salga del contexto. Pero eso no lo maneja la gente. La gente solo maneja lo que escucha y por eso pierde. Y el Tanaj enseña algo que ya está establecido en la tierra. Amén. Obedecer a los hombres trae maldición. Y el que enseña la Torá sabe eso, entiende eso y lo que explica no saca del contexto espiritual para manejar las cosas a su antojo, sino que le da la información al creyente para que entienda eso, ¿ok? Y se salve y se mantenga a salvo y no lo haga conforme a sus propios pensamientos. Amén. Y de eso hemos escuchado muchas personas. Mira, la palabra dice que reconozca el Shabbat, es el mandamiento número 4 de la Torá. Bueno, pero si donde yo estoy no lo enseñan, yo no lo puedo hacer. Pero lo dice la Biblia. Eso es una cosa terrible. Y estás siguiendo un día que no lo dice la Biblia, que no está establecido por la Biblia, por el Todopoderoso. Pero la persona dice, no, si él no lo dice, yo no lo hago. Eso es religión, eso es idolatría. Entonces sabemos que lo que debemos manejar es una relación. ¿Ya? Es una relación de manejarnos todos juntos hacia la verdad. No es una cobertura como un escudo espiritual exclusivo. Yo soy de la iglesia tal y tengo la cobertura de nada más y nada menos que ¿quién? Nadie puede llevar ese título porque te desvía de Yahshua HaMashiach. Te desvía del Ruach HaKodesh. Porque esa cobertura es de muerte, esa no es una cobertura de vida. Recordemos siempre que Yahshua HaMashiach, al bajar a la tierra, no tomó en cuenta su poder, sino que se despojó de tal manera que se humilló a ser un ser humano para hacer la obra. ¿Ya? Así que cobertura de ser humano no necesitamos. Necesitamos a Yahshua HaMashiach. Necesitamos el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim. Entonces, dice, bueno, eso está en la palabra. La Biblia no enseña que un creyente está espiritualmente descubierto sin pastor. ¿Dónde tú te congregas? No, en ningún lado. Bueno, estás en pecado. Tienes que ir a tal iglesia para que tengas la cobertura del fulano de tal. Y entonces ya, ¿soy salvo por eso? ¿Ah? Eso no lo dice la Biblia. No dice que la protección espiritual depende de estar bajo un hombre, ni bajo un nombre humano, ni bajo un ser humano. ¿Ya? Yahshua dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Él está en medio. Es decir, Yahshua está en medio. No estamos descubiertos. Tampoco está en la Biblia que un pastor sustituya la relación directa con Elohim. Eso es decir, toda religión te mantiene haciendo lo que se hacía antes en el Mishkan, llevando los diezmos al alfolí, haciendo las cosas en el templo, llevando a un templo que no es templo, ni un sacerdote que es Kohanim, haciendo las mismas cosas en aquella que se hacían en aquella época e invalidando la obra de Mashiach. Eso es lo peligroso de las religiones. Eso es peligroso. Porque todo este contexto religioso se quedó en el antiguo pacto, haciendo las cosas del antiguo pacto. Vamos a donde fulano para que me ore el carro. Vamos a donde fulano para que me ore la llave, para que me ore la cartera. Todo eso es esotérico. Ahí no hay nada de fe espiritual que lleva a Elohim. Todo eso es mentira. Todo eso es una gran mentira. Porque la persona ni siquiera tiene salvación. La persona ni siquiera tiene el Ruach HaKodesh. No vive rectamente.
y espera que con una oración cambie todo, sin forma de vida ni nada. Amén. Esto es peligroso. Hay un solo Elohim y hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach. En 1 Timoteo 2:5 lo dice. Amén. No tengo que pagarle a ninguna persona para que ore por mí. No tengo que hacer eso. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Padre, permite esto. Permite aquello. Porque mi vida está en santidad. Y lo que la persona enseña debe enseñarle a otro. Vive en santidad. Vive y haz lo que dice la palabra. No haga lo que digo yo. Ve y lee lo que yo digo. Ve y léelo para que todos estemos de acuerdo. Entonces, para la preservación de las almas, para la organización de todos, existe un liderazgo, existe un cuidado, no una cobertura, un cuidado. ¿Ok? Existen autoridades que manejan las cosas. Eso necesita una organización, pero una organización de dependencia. Amén, sino de acompañamiento y consejo. ¿Ya? No es una doctrina obligatoria. No es una mediación espiritual. Ya no hay Coanín, hay un solo Coanín, es Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen. No puede ser un pastor considerado un intermediario, porque eso invalida a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a su obra bendita. No es absoluto, es divino, es Elohim, no es el hombre. El hombre pone cosas para control. Amén. Y el verdadero creyente te lleva a los pies de Mashiach. Sin ningún centavo. No tienes que invertir nada. Tienes que vivir en santidad. La cobertura pastoral como concepto moderno no está explícito en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es, bueno, el pastoreo, que es el apoyo a aquellas personas. La responsabilidad espiritual, el cuidado amoroso, la autoridad limitada y servicial. ¿Ok? Cuando la cobertura se entiende como cuidado, guía y acompañamiento, entonces es bíblico, porque es un apoyo. Cuando se entiende como control, dependencia espiritual o sustitución de Mashiach, obligación financiera, no es bíblico. No es bíblico. ¿Qué se debe esperar de una autoridad espiritual? Y aquí vamos a culminar. Fidelidad de la enseñanza, sin separarse de lo que dice la Biblia. Debe enseñar correctamente la escritura, sin manipulación ni distorsión. Amén. Retenedores de la palabra fiel, como lo dice Tito 1:9. Amén. Se espera la verdad, no opiniones personales elevadas a doctrinas. La autoridad espiritual tiene carácter íntegro. Se valida más por carácter que por carisma. Se espera humildad, vida moral coherente, autodominio y buen testimonio. Como dice 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Lo anotan y lo ven más adelante. Tito 1:9 y 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. De la autoridad espiritual se espera servicio, no dominio. Sirve, no controla. Dice Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande será tu siervo. Mateo 20:26. Acompaña la autoridad espiritual. Acompaña, no intimida, no amenaza espiritualmente. Cuida a los hermanos, a los creyentes, porque son hermanos, no es algo alejado. Es decir, entre todos los hermanos tomemos a alguien que dirige, ok, basado en lo que dice la Torá. Son hermanos al final. Vela por las personas, corrige con amor, protege del error, acompaña en las crisis. En Hebreos 13:17, anótenlo por favor. Tiene rendición de cuenta,
no es autónomo, no es intocable. Responde ante Elohim y ante otras personas que manejan mayor liderazgo si en este caso se debe hacer. Proverbios 11:14. Amén. Entonces la autoridad espiritual tiene origen en la Torá, proviene del Todopoderoso, opera en lo espiritual y sirve para edificar. De esa autoridad se debe esperar la verdad de la palabra, carácter íntegro, servicio humilde, cuidado genuino, límites claros. Cuando una autoridad espiritual edifica, libera y forma, eso proviene de la Biblia. Cuando una autoridad espiritual controla, intimida o sustituye a Mashiach, deja de serlo. Pero todo este contexto proviene de la falta de conocimiento. En muchos casos, en otros casos, saben, pero quieren mantenerse controlando. Pero como dice el Tanaj, como dice la palabra en el nuevo pacto, Yahshua es el pastor de las ovejas. Él entra por la puerta y saca las que son de él. Y ese es el llamado que el Eterno ha hecho con nosotros, que todo este procedimiento religioso no va a morir, va a llegar hasta el final, pero hay un remanente que está sumergido en toda esa mentira. Y el Eterno entra, las saca y las pone en su redil para que hagan su voluntad. Y nosotros debemos protegernos, guardarnos, cuidarnos de hacer siempre lo que el Eterno nos ha dicho, nos ha enseñado. Y que le demos gracias al Todopoderoso que nos ha permitido conocer la verdad y venir en pos de Él. Porque el resultado de todo lo que viene o proviene de todo este tipo de religión o de creencias que vienen de la mentira, va a traer una consecuencia. Y el Eterno nos ha librado de eso. Seamos fieles a Él. Hagamos su voluntad para permanecer. Protejamos nuestra casa. Protejamos a nuestros hijos. Y a todo el que desea ser protegido, traerlo a los pies de Mashiach para que encuentre la verdadera protección que proviene de Yahweh nuestro Elohim. Amén. Y que juntos glorifiquemos al Eterno. Entonces esto es una parte de muchas cosas que vamos a hablar en el futuro. Así que vamos a darle gracias al Todopoderoso por este precioso día y vamos a despedir el Shabbat. Voy a leer el Salmo 145. Bendito es el Abba Kadosh, toda Rabá, Padre eterno. Eres muy bueno, precioso, Elohim, Adonai, Eloheinu. Gracias por tu amor y tu compasión. Te exaltaré, oh mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema exaltación, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus mandamientos y anuncian tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y de tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y compasivo es Yahweh, lento para la ira y grande en Rahamín, en compasión. Bueno es Yahweh para con todos, y sus compasiones sobre todos sus mandamientos. Te exalten, oh Elohim, oh Yahweh, todas tus obras, y tus Kadosh te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos,
y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Yahweh a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Yahweh en todos sus caminos, y compasivo en todas sus obras, en todos sus mandamientos. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Yahweh guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La exaltación de Yahweh proclamará mi boca, y todos bendigan su Kadosh nombre eternamente y para siempre. Padre amado, te damos muchas gracias, toda Rabá, por la vida que nos das, por permitirnos, Padre, reunirnos para exaltar tu nombre. Te damos gracias porque tú has sido muy bueno siempre. Gracias por tu inmensa bondad, por tu amor para con nosotros, bendito Elohim, por guardarnos del maligno, por protegernos, Abba, y llevarnos hacia la vida eterna en Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, te pido por la casa de Israel, por la casa de Judá, por el país de Israel, para que guardes a nuestros hermanos, para que los cuides, los protejas, los lleves con bien, ayudes para que mencionen tu nombre, bendito Elohim. Que no mencionen Hashem, que mencionen tu nombre, porque tú diste tu nombre para que lo mencionemos. Rogamos por nuestros hermanos, Padre, los que aún no han terminado Shabbat, bendícelos, Padre, y permite que tengan una semana extraordinaria, llena de bendiciones y llena de propósitos. Padre, bendice a nuestras esposas, bendice, Padre amado, a nuestros padres también, y permite que este remanente, bendito Elohim, tenga más de tu bendito Ruach HaKodesh. Abba, encontremos todo propósito en nuestra vida en esta tierra, para que hagamos tu voluntad, que nuestros jóvenes vean el propósito en ellos, y que sean guiados, Padre, y que sean bendecidos, Abba Kadosh, que no vayan en pos de sus propios pensamientos, sino que sean guiados por el Ruach HaKodesh. Llénanos de tu Ruach bendito. Padre amado, nosotros no merecemos nada. Todo lo que tú nos das es por tu propio amor y por tu compasión. Y te rogamos, Abba Kadosh, que seamos perdonados de toda transgresión, de toda cosa extraña. Que seamos, Abba Kadosh, limpios a través de la obra bendita, Abba, para que seamos aceptos delante de ti. Perdónanos, Abba, como Grey, perdónanos, Abba, como hijos, perdónanos, Abba Kadosh, como tus siervos, y que hagamos siempre tu voluntad en todo, bendito Elohim. Toda Rabá, porque hasta aquí nos has bendecido, bendito Elohim. No podemos dejar esta reunión, Abba, sin bendecir a nuestras esposas, a las mujeres de esta congregación, para que tú les bendigas en todo, para que estén tranquilas, para que tengan salud, para que tú le proveas, Abba, seguridad, para que nosotros como esposos podamos traer sustento, bendición para nuestros hijos, para nuestras esposas, para que nuestros padres estén tranquilos, Abba, y podamos honrarlos también. Abba Kadosh, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y como dijo el Malaj a la Virgen, Immanuel, Yahweh con nosotros. En este nombre precioso oramos y te damos gracias. Toda Rabá Yahshua Mushiheinu, amén y amén. Y nos deseamos Shavua Tov. Excelente semana.